Muy buenas, este es el tercer episodio del podcast Olinautas. Hoy hablaremos sobre ciencia, sobre la historia de la ciencia, sobre cómo se empezaron a desarrollar las ideas en este ámbito. Hablaremos sobre quiénes fueron los antepasados científicos, quiénes nos proporcionaron el método científico, porque parece que no, pero realmente el método científico no ha perdurado siempre, sino que es relativamente reciente. La ciencia pasó una etapa oscura hace 400 años atrás, porque no se podían diferenciar las ideas demostrables empíricamente de los dogmas, y eso hacía que la generación de nuevos pensamientos, de nuevas ideas que rompieran los esquemas, no fueran posibles. Es decir, que no existía ningún tipo de evolución en la ciencia, sino que estaba totalmente sesgada por organizaciones más poderosas como la Iglesia. Vamos pues a empezar con la historia de la ciencia clásica, donde la intuición gobernaba. El legado de la ciencia griega. Los filósofos griegos tuvieron el mérito de contemplar a la naturaleza como un fenómeno entendible y explicable por la mente humana. De ellos emanan las primeras trazas del razonamiento sobre nuestra realidad. Siendo uno de los pensadores griegos más influyentes sobre la historia intelectual en Occidente, Aristóteles vivió en el siglo IV a.C. y señaló que todo lo que ocurre en nuestro alrededor es movimiento de materia, desde piedras que caen de acantilados hasta semillas germinando para convertirse en imperturbables robles. En su método, Aristóteles partía de unos pocos principios fundamentales que eran considerados intuitivamente como verdades autoevidentes. Pese a que la premisa inicial es parecida a la forma de proceder de la ciencia actual, las opiniones contrapuestas sobre su teoría podían debatirse indefinidamente, y nunca se llegaba a un consenso. Es más, las demostraciones experimentales de conclusiones científicas no eran más importantes que las comprobaciones experimentales de ideas políticas o estéticas. Ahora vamos a ponernos en la piel de Aristóteles y vamos a introducir algunos principios que su intuición nos brindaba. El primero es que un objeto material busca el reposo en línea con el centro cósmico, que obviamente es la Tierra. Un objeto pesado, con su mayor ansia por alcanzar el centro cósmico, sin duda cae más deprisa que un objeto ligero. Por otro lado, la dinámica de los objetos celestiales describe la más perfecta de las figuras, la circunferencia. Esas trayectorias estarían sobre las esferas celestiales centradas en el centro cósmico, que por supuesto es la Tierra. Como veis, he añadido connotaciones tipo es obvio, naturalmente, porque esa es la forma de pensar natural del ser humano. Se ha forjado mediante una intuición, un sentido común. Y por lo tanto, en aquella época Aristóteles pensaba de esta forma simplemente porque no concebía algo diferente a ello, simplemente porque estaba totalmente influenciado por las creencias de esa época. Datando del siglo IV a.C., el sabio legado de Aristóteles introdujo una edad de oro para generaciones posteriores. De hecho, a finales de la Edad Media, la obra de Tomás de Aquino concilió la cosmología y la física de Aristóteles con las doctrinas morales y espirituales de la Iglesia, transformando una idea aparentemente científica en un dogma oficial. La analogía de Tomás de Aquino era la siguiente. La Tierra, lugar en el que las cosas caen, también era el reino del hombre moralmente caído. En aquella época, la hibridación de argumentos morales y científicos hacía que cualquier contraargumentación lógica a las bases de la ciencia fuera éticamente incorrecto,
que las personas con pensamiento distinto fueran censuradas y que el desarrollo intelectual fuera consecuentemente imposible. Las raíces de la ciencia de la astronomía están internadas en la astrología, una pseudociencia. Antiguamente ya se sabía que existía una profunda relación entre las posiciones de los cuerpos celestes en el firmamento, en particular las estrellas, y el cambio de estación. No se tardó mucho, de hecho, en encontrar patrones en el cielo para tratar de presagiar asuntos humanos. La navegación y los calendarios empezaron a basarse en modelos de dinámica celeste. La tan precisa y novedosa astronomía o astrología de Ptolomeo de Alejandría, datada en el siglo II después de Cristo, albergaba una Tierra estacionaria como centro del cosmos y requería que los planetas trazaran epiciclos. ¿Pero qué es un epiciclo? Pues era una trayectoria compleja construida mediante circunferencias girando sobre circunferencias dentro de otras circunferencias. Vamos, algo muy complicado. Se cuenta que cuando el rey Alfonso X de Castilla escuchó dicho sistema ptolemaico, dijo: «Si Dios Todopoderoso me hubiera consultado antes de embarcarse en la creación, le habría recomendado algo más simple». Pues bien, no iba muy mal encaminado. Junto con la física y cosmología aristotélica, la tolemaica se aceptó como verdad práctica y doctrina religiosa, siendo la Santa Inquisición la encargada de imponerla en la sociedad. La naturaleza debería ser más sencilla y bella. Eso pensaba Nicolás Copérnico, clérigo y astrónomo del siglo XVI y radical revolucionario de su época. Su propuesta fue que tanto la Tierra como los 5 planetas que se conocían por entonces orbitaban alrededor de un sol central e inmóvil. Todo parecía encajar elegantemente. La visión geocéntrica de Ptolomeo conducía a una dinámica tan complicada porque realmente veíamos a los planetas desde una Tierra que también estaba en órbita. La teoría heliocéntrica de Copérnico difícilmente podía ser aprobada por la Iglesia, pues proporcionaba una visión poco antropocéntrica. Asumía que nuestro mundo no era más que otro planeta de la lista. No solo el ser humano perdía el privilegio de la unicidad de su hogar, sino que el sistema copernicano entraba en conflicto con la sabiduría de la Edad de Oro y contradecía la Biblia, y dudar de la Biblia ponía en peligro la salvación. Para evitar la herejía, Copérnico hizo pública su obra después de morir y afirmando que su descripción del cosmos no pretendía explicar fenómenos reales. Ahora bien, esta afirmación no se sabe si la escribió él o un compañero suyo como prólogo. Kepler dio un valiente paso al dejar de lado sus prejuicios y dar el oportuno peso a la evidencia de sus observaciones, concluyendo que las órbitas elípticas, en realidad figuras imperfectas para él, se ajustaban excelentemente al movimiento de los planetas alrededor del Sol. En su investigación descubrió una sorprendente regla, entre otras, que permitía calcular de forma exacta el tiempo que tarda cada planeta en recorrer el Sol. Pese a su gran labor en astronomía, su visión del mundo no era del todo científica. Creía también que los planetas se movían gracias a los ángeles, entre otras esotéricas creencias. Galileo fue músico, artista y sobre todo científico amante de la investigación. A finales del siglo XVI, Galileo quería compartir su visión completamente copernicana del mundo, pero la Iglesia debía detenerlo, debía frenar el pensamiento independiente e imponer sus dogmas. Tras visitar las cámaras de tortura de la Santa Inquisición, Galileo se retractó. Pero a él le resultaba evidente que la teoría heliocéntrica era correcta y que ésta era incompatible con la explicación aristotélica del movimiento. La fricción y no el anhelo de buscar el centro cósmico era la responsable de que un objeto deslizante se detuviese.
la resistencia del aire, y no una peor afinidad con el centro cósmico. Era la causante de que una hoja cayese más lento al suelo que una piedra. En ausencia de fricción u otra fuerza aplicada, un movimiento continuará desplazándose horizontalmente a velocidad constante. En ausencia de la resistencia del aire, los objetos pesados y los ligeros caerán con la misma rapidez. Galileo Galilei. Pero, ¿cómo podía convencer al resto de la humanidad? Es aquí donde empieza la travesía del método experimental. Galileo fue el primero en concebir situaciones aisladas y especiales o experimentos. Un experimento era una poderosa y original idea para demostrar una predicción teórica. Se cuenta que Galileo dejó caer una bola de plomo y una de madera del mismo tamaño desde la Torre de Pisa y mostró cómo los dos objetos golpeaban simultáneamente contra el suelo independientemente de su peso. Para él, este tipo de experimentos demostraban la invalidez de la teoría aristotélica, pero para muchos las demostraciones de Galileo eran situaciones amañadas, porque entraban en conflicto con la naturaleza intuitivamente obvia de la materia, y, por ende, tenían que ser erróneas. Galileo elaboró una de las réplicas más relevantes de toda la historia. La ciencia debería ocuparse solo de cuestiones demostrables. La intuición y la autoridad no cuentan como ciencia. El único criterio para el juicio científico es la demostración experimental. Poco tiempo después, los científicos abrazaron su metodología y la ciencia prosperó a pasos agigantados. Una teoría es el conjunto de principios extraídos a partir del razonamiento lógico, la observación o la experiencia que explican un fenómeno. Una teoría debe hacer predicciones que sean comprobables experimentalmente. Dios existe es una predicción que bien podría ser correcta, pero que no es comprobable de ninguna manera objetiva. En términos generales, la religión, la política o la filosofía no son teorías científicas, pero la teoría aristotélica sí lo es, aunque incorrecta. Una teoría que puede ser refutada mediante experimentos es, con alta probabilidad, ciencia fiable. A medida que dicha teoría acumula aciertos, ésta se vuelve más fidedigna en el ámbito científico, pero nunca podrá establecerse como una verdad absoluta, ya que cualquier tipo de contraargumentación experimental la descartaría. Teniendo en cuenta que el desarrollo de la tecnología permite una experimentación más fina, una presunta teoría científica siempre está abierta a verificaciones más y más precisas. Por otro lado, deberíamos dejar de lado nuestras interpretaciones sesgadas de la realidad si una teoría resulta satisfactoria. En ocasiones, la intuición juega malas pasadas. Galileo murió y Newton nació. Galileo preparó un terreno que Newton no solo explotaría sublimemente, sino que indudablemente ampliaría. Dios dijo: «Hágase Newton», y la luz se hizo. Isaac Newton era granjero, pero se sentía más atraído por el trabajo intelectual y, de una forma u otra, estudió en la Universidad de Cambridge. Era una persona reservada y malhumorada, que no toleraba las críticas, y, aunque no era un estudiante brillante, la filosofía natural era su gran pasión. Uno de sus periodos más fructíferos en cuanto a descubrimientos, a la edad de 20 y pocos años, sucedió durante una plaga de peste bubónica, en la que Newton tuvo que regresar a su granja. La filosofía natural de antaño es equivalente a la ciencia actual. Antes, las personas intelectuales se consideraban filósofos de la naturaleza, denominación con la que personalmente me siento atraído porque exploraban su realidad desde un punto de vista holístico. A diferencia de hoy, antes no había tanto conocimiento y, sobre todo en ciencia, no era usual ver especialistas en una rama concreta.
Newton entendió rápidamente los escritos de Galileo sobre la naturaleza dinámica de los objetos. Un objeto deslizándose se detiene porque existe una fuerza de fricción entre el suelo y el objeto. Si no existiera dicha fuerza, entonces seguiría en movimiento de forma indefinida. Sin embargo, no estaba de acuerdo con la concepción galileana, de que la caída de los objetos era un movimiento natural, que no requería de ningún tipo de interacción o fuerza. Galileo pensaba que su movimiento uniforme, sin fuerza, estaba restringido a la superficie terrestre, pero Newton sospechaba que había un principio universal detrás de este postulado. Si las fuerzas hacen mover objetos en el suelo, ¿por qué no existe una fuerza que haga caer también a las cosas?, pensaba Newton. Y si existe tal fuerza, ¿por qué la luna, que también sufriría dicha fuerza, no cae hacia la Tierra como una manzana de un árbol? A veces las preguntas son más importantes que las propias respuestas, ya que pueden proporcionarnos un punto de vista revelador para resolver un problema. A Newton se lo dieron. Él imaginó un cañón disparando, cada vez con más potencia, una bola en una trayectoria oblicua. De hecho, el proyectil podía llegar no solo a sus ciudades próximas, sino también a otros países y a otras regiones tan lejanas como quisiera. Hasta que el disparo hace que el objeto empiece a caer hacia el centro de la Tierra, pero nunca llega al suelo, porque el desplazamiento horizontal ha sido suficiente como para dar toda la vuelta al planeta. Si la Luna no impacta con la Tierra, será porque tiene una velocidad suficiente como para evitarlo. Pero realmente está cayendo. Newton concebía dos insólitos conceptos para explicar su analogía. La ley universal del movimiento. Cualquier cuerpo en ausencia de fuerzas sigue un movimiento rectilíneo uniforme y, si es afectado por ellas, su aceleración es alterada proporcionalmente a las fuerzas e inversamente proporcional a su masa. Un objeto con mayor masa requiere de más fuerza para generar el mismo movimiento. La ley de la gravedad. También concebía la ley de la gravedad, que describe matemáticamente cómo caen los objetos. Pese a la magnitud de su logro, sus ideas debían verificarse experimentalmente. Y así lo hizo. Manipulando sus ecuaciones de movimiento y de gravedad, extrajo exactamente la misma regla de Kepler, hasta entonces no explicada, que daba el tiempo que tarda un planeta en recorrer su órbita. Además, su maquinaria matemática relacionaba el periodo lunar y el valor de la aceleración que sufren los objetos al caer en la superficie terrestre, de forma coherente. Tierra y cielo unidos por la misma ley universal, algo inconcebible por la sociedad hasta entonces. Pero a Newton no se le ocurrió publicar sus resultados. Tuvieron que pasar 20 años desde el hito en su granja para que un joven astrónomo, compañero suyo, llamado Edmund Halley, le convenciera a publicarlos. Halley le advirtió que otros científicos estaban especulando sobre una ley de gravedad que describiese las órbitas elípticas predichas por Kepler, cosa que Newton descubrió 2 décadas atrás. Newton debía mostrar al mundo sus hallazgos, y así lo hizo. Se apresuró a escribir un tratado que contuviera parte de la física que estudiamos hoy en día. Después de 18 arduos meses, completó su obra magistral, Los Principia. La sociedad cesó en buscar sabiduría en la Edad de Oro griega, y empezó la revolución de la racionalidad de la naturaleza, magnificando el movimiento intelectual conocido como Ilustración. Se vislumbraban en el mundo mecanismos inteligibles y la ciencia recibía cada vez más apoyo. Con todos los precedentes hallazgos, existe una ruptura de lo físico y lo espiritual. Años después, y aplicando principios análogos, diversos geólogos concluyeron que la edad de la Tierra era mucho más antigua que la predicha por la Biblia,
lo que indujo irremediablemente a que se formulara la teoría de la evolución, establecida por Darwin. La visión mecanicista de nuestro mundo que Newton nos proporcionó dio lugar a este desencadenamiento de descubrimientos que moldearon profundamente nuestra concepción de la realidad y del sentido común. Algunas de las premisas más relevantes heredadas por el sentido común de la teoría newtoniana son: primero, el determinismo. La maquinaria matemática de Newton proporciona una forma de calcular el futuro de un sistema a partir de un estado inicial. Imaginemos que el sistema es todos y cada uno de los átomos de nuestro universo, y que existe un ente que sabe el estado actual y que es capaz de realizar los cómputos necesarios para predecir su devenir. Bajo la asunción de la física clásica, el futuro está determinado, lo sepamos nosotros o no. ¿Qué sucede con el libre albedrío del ser humano, pues? La aparente paradoja relacionada con la condición humana se resolvía limitando la mecánica clásica para excluir al observador, ya que la incongruencia se derivaba directamente de la teoría y no del experimento. La segunda premisa es la separabilidad. En la visión newtoniana, un objeto interacciona con el mundo a través de fuerzas físicamente reales, que son ejercidas por otros objetos. En este sentido, un objeto es separable del universo con el que no se interrelaciona. Esto choca radicalmente con la visión renacentista del mundo, en la que se consideraba que la realidad estaba inherentemente conectada. La tercera premisa es la realidad física. Según la perspectiva de Newton, el espacio y el tiempo son magnitudes absolutas, es decir, existen independientemente de nada externo. El espacio absoluto es el lugar donde los sucesos ocurren, y el tiempo progresa a un ritmo constante para cualquier observador. El espacio y tiempo newtonianos dan lugar a una realidad objetiva, donde suceden fenómenos sobre los que todos podemos estar de acuerdo. La última premisa más relevante es el reduccionismo. La ciencia se construye mediante pequeños pasos. Estos pasos son los bloques fundamentales que eventualmente componen a una realidad mucho más compleja. Este es el principio del reduccionismo, que sugiere que el mundo es comprensible si entendemos cómo interaccionan sus partes más sencillas. Un ejemplo reduccionista extremo sería tratar de explicar mi carácter mediante una base biológica, y a su vez desentrañar la biología a su versión más sencilla, las reacciones químicas. Y así podemos seguir hasta llegar a la física, que está sustentada en una fuerte evidencia experimental y matemática. La perspectiva normal para afrontar el día a día de muchos científicos suele estar compuesta por las premisas anteriores, en conjunto con la búsqueda de principios generales que luego se sometan a comprobación empírica. De hecho, muchas ramas del conocimiento han adoptado un esquema parecido. Auguste Comte contempló por primera vez la sociología o física social para tratar de entender a las personas como átomos fundamentales y a sus interacciones como fuerzas. Actualmente, esta metodología se aplica también en modelos dinámicos de comunicación celular, propagación de incendios, proliferación de insectos, sincronización de polillas y así un largo etcétera, porque realmente es fácil de extrapolar y muy intuitivo. Lo que está claro es que la época clásica de la ciencia inició una revolución intelectual que permitió a la sociedad dudar de su entorno, cuestionar libremente ideas arraigadas o dogmas y llegar a un consenso donde no todo vale, sino que se requiere de evidencia experimental para respaldar las ideas. Pero esta teoría también tiene sus limitaciones, y hoy en día se sabe que este marco científico es una excelente aproximación de algo más sofisticado, que se ajusta mejor a la realidad. La física ha avanzado mucho en 4 siglos,
y ha traído nueva ciencia, como la relatividad general o la física cuántica, vertientes del conocimiento que están totalmente desvinculadas del sentido común. Pero de eso hablaremos en un futuro episodio. Espero que este espacio te haya proporcionado nuevo conocimiento y nuevas ideas para aportar en tu día a día. Y ahora quiero dejaros con una cita de Karl Popper. El aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo.